Pues resulta que este administrador, que era el dedo chiquito del hacendado, Sí. tuvo muchas hijas, mujeres. Ah. Y pues ya se imaginarán qué pasó. Los de Aro, como somos medio, tenemos mucho perico, y se vienen los años del hambre. Y se van mis abuelos y todos mis antepasados, ¿a dónde? Al norte de Estados Unidos, en burro. ¿En burro? Duraron 2 meses para llegar a la frontera. Sí. Porque tenemos historias también de la familia que mi abuelo se escapó 4 veces de que lo colgaran. Los 4 cristeros. veces. Los cristeros. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alma Coronel. Hoy ando por acá en la comunidad de Los Aro Jerez, porque venimos a platicar con don Arturo de Aro Saldívar, que bueno, pues tiene muchísimas cosas más por compartirnos. Ustedes ya lo vieron en un video, pero hoy nos acompañará en otro video más. Y bueno, miren, ya está aquí don Arturo, que lo Hola, saludamos nuevamente bienvenidos. con muchísimo gusto, don Arturo. Gracias por venir. Gracias, no, al contrario, gracias por recibirnos aquí en Los Aro, Muy que de bien. hecho están de fiesta, ¿verdad? Yo les digo Los Aro City. Aro City, Como era medio bienvenidos. pocho, les digo bien, Los Aro City. Sí, bienvenidos a Los Aros. Buenas tardes. Gracias. ¿En qué les puedo servir esta linda tarde No, hoy? pues de mucho, porque A ver. hay varias cosas que nos gustaría platicar, sobre todo, pues de la historia que tiene Muy la bien. comunidad, una comunidad migrante. Así es. De la que pues muchas familias han tenido que ir pues a buscar mejores oportunidades a la Así Unión es. Americana. Y bueno, pues muchas cosas que tenemos para compartirles, ¿Cómo ¿verdad? no? Seguro, desde luego que sí. Les voy a platicar la historia que ha venido de generación en generación, que me platicó un tío mío, un centenario, que a él la historia se la dio mi abuelo, que también fue otro centenario. A mi abuelo se llamaba Jesús María de Aro Aguilar y el tío mío es Pascual de Aro Reyes. Existen otras historias, Claro. pero esta es la de nosotros, la mía, la personal. de su Yo- familia. de mi familia. Y ya la corroboramos con unos historiadores de unas personas que también están dentro de ese tema y dicen que tiene un 80% de verídico, ¿verdad? qué bien. Nada más que no me sé las fechas porque pues acuérdense que yo no fui a la escuela, aprendí de grande. Pero nuestro apellido de Aro viene de aquel lado de la Sierra de Nayarit. Allá hay un pueblo que se llama de Aro. ¿Viste qué coincidencia? ¿Ok? Bueno, entonces para no remontarnos tan atrás, la historia que me platicaron era que venían 3 familias, salieron de esos rumbos en busca de mejores oportunidades y se vinieron más al norte por el famoso Camino Real. Ok. Porque este Camino Real era el acceso de Jerez a Fresnillo. Esa era la única ruta que había. Y de allí a cruzar todo hasta Torreón. Este camino se llama el Camino Real. Ya le han cambiado varios nombres ahorita que se llama Niños Héroes. Yo sigo usando el Camino Real. Sí, Así qué lo bonito. conocimos, ¿verdad? Entonces llegan estos señores, venían en sus carretas, en sus burros, y como aquí tenían que pasar, aquí estaba una hacienda, o más bien dicho, una estancia, que es la estancia, ahorita la conocemos de los Pérez, no se llamaba así, no me acuerdo cómo se llamaba. Era una estancia, un descanso de la hacienda del Maguey. La hacienda del Maguey está de aquel lado de estos cerros, entre medio de aquí y Zacatecas. Entonces esta era una hacienda. Las haciendas tenían varias estancias. Pudo haber sido la estancia de Ciénega, pudo haber sido la estancia del tesorero, y había varias estancias, y inclusive en el cerro tenían otras estancias. Hacían estancias donde lo que podían cubrir el terreno en un día, y allí descansaban y salían a otro lado. Bueno, esta estancia está aquí al otro lado del Río Grande. Este es el Río Grande que también va para Jerez. Está aquí a 1,5 cuadras. No nace aquí, nace más arriba en la presa del Tesorero, pero por aquí pasaban. Entonces venían mis antepasados en sus carretas, en sus burritos, en lo que tenían, y ven que había mucho terreno baldío. Entonces van con el administrador de la estancia y le dicen, andamos buscando tierras para trabajar a medias. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, pues, por necesidad de trabajadores, el Lolo les dice que sí. Bienvenidos, acá los ocupamos. Así mero. Al cabo necesitamos trabajadores. Sí. Y entonces les digo, sí, miren, aquí hay unos lotes baldíos, allí pueden empezar
cuando gusten, acomódense, y allí, y vamos. empezaron. Entonces ya empezaron a trabajar las tierras al partido, así se le decía más antes que las trabajabas al partido. Mucha gente usa el término de a medias, ¿verdad? Sí. Entonces, ya estos se establecieron allí en chocitas, allí se quedaron abajo de los árboles, como pudieron, hicieron casa y empezaron a trabajar. Y parece que se me pasaba que uno de los 3 hermanos con sus familias, uno siguió para Sombrerete. Allá también hay aros, en Sombrerete. Pero se quedaron 2. Y esos 2 traían ya bastante familia. Y venían unos muchachos ñejillos, por ahí vamos a decir de 11, 12, 13 años, ¿verdad? Pues resulta que este administrador, que era el dedo chiquito del hacendado, tuvo muchas hijas, mujeres. Y pues ya se imaginarán qué pasó. Los de Aro, como somos tenemos mucho perico, enamoraron a las hijas del hacendado, porque prácticamente vivían solos. Bueno, acuérdense, estaban los Santiago y estaban los Saldívares, pero allá estaban de aquel lado del río junto a esa hacienda, esa mini hacienda. Entonces, pues allí yo creo, hicieron mucha amistad y al fin los muchachos terminaron casándose con 3 hijas de ellos, los de Aro. Entonces, yo creo que crearon, como ya eran sus yernos, el hacendado por medio del administrador les dijo, mira, como ya son de la casa y nos gusta cómo estamos trabajando, entonces, ¿qué les parece si les vamos a dar unos pequeños lotes para que construyan sus casas? Pero se los vamos a dar, al otro lado del río está un pozo que casi no se le seca el agua. Allí les vamos a dar unos lotes. Yo creo el hacendado y el administrador no los querían tan cerca ya, ¿verdad? Los echaron al otro lado del río. Van a tener agua, Así, y van a tener agua y van a estar así retiraditos y para que hagan empiecen sus familias. Y eso quedó en medio de los Santiagos y quedó en medio de los Saldívares, ¿ok? Allí está el pozo, es un pozo que de el tiempo que Dios me ha dado vida, que son 66 años, yo no lo he visto que se le acabe el agua. Okay. Wow. Entonces, allí alrededor del pozo, más bien cargado para el lado norte, fue donde hicieron sus primeras casas, ellos. Y de allí fue cuando ya empezó los aros, crecieron las familias, como eran del gusto y tenían ya cierta influencia, porque ya estaban con el hacendado, entonces empezaron a tener mucha influencia, o hemos sido muy gandallas o muy trabajadores, o yo no sé qué, los de Aro. Todo junto. Sí, todo y entonces empezaron también a relacionarse y a casarse con los de los Santiagos y con los de Saldívares, ¿sí? De prueba un botón, mi nombre es Arturo de Aro Saldívar. O sea, claro, por parte de mi mamá, son de acá, los Saldívares. Entonces, ya empezaron a formar y se empezaron a casar. Me estoy yendo rápido en la historia para no aburrirlos, ¿verdad? Hay una fecha de donde está registrada cuando ya se reconoce como comunidad Los Aro. Pero lo que yo único que sé es que si antes se llamaban los Saldívares y los Santiagos, entonces ya el pueblo, todo alrededor del municipio, ya empezó a reconocer tanto los Santiagos como los Saldívares como ya Los Aro. Ya como una comunidad. O sea, les ganaron. Sí. ¿Por qué no se llaman? Debían de haber dicho los Saldívares, ¿verdad? O los Saldívar. Sí, y no, y fue los de Aro. Y se quedó Los Aro. Y ese es lo que existe aquí. Entonces, leí una vez un historiador aquí en Jerez que dice que a los de Aro y los Saldívares y los Santiago se sentían muy independientes ellos, porque no dependían de una hacienda. Normalmente todas las otras dependen de una hacienda, eran peones o lo que sea. Ellos se sentían como que eran muy independientes porque ya tenían sus propios terrenos, tanto los Santiagos como los Saldívares. Se me olvida, había otro apellido muy importante aquí, que son los Aguilar. Pero estos tenían aquí se llaman los Manueles, ellos tenían allí su ranchito, pero ellas eran más terratenientes, porque ellos eran prácticamente dueños de toditito esto, como yo diría unas 40, 50 hectáreas o 100. Okay. Pero llegaban hasta aquí. Eran sus límites. Eran sus límites, pero entonces ellos también, ellos eran parte dueños de ciertos terrenos aquí.
y los Aguilares era un apellido muy importante aquí en Los Aro. ¿Por qué traigo a los Aguilares? Porque mi abuelo se apellida de Aro Aguilar. Inclusive cuando hemos visto las escrituras antiguas resuenan los Aguilares estos de aquí. Entonces estaba no tanto los Saldívares como los Santiagos, sino también los Aguilares, ¿sí? Bueno, quiero atar cabo. Entonces se creían independientes y ellos se creían que no dependían de una hacienda y eran muy emprendedores, muy trabajadores, obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces ya pues pasaron el tiempo, tuvieron sus tierras y empezaron a sembrar lo poquito que el hacendado los dejaba sembrar y los demás vecinos los dejaban y pues empezaron evidentemente a tener influencias porque para 1800 ya resonaba como los Aros, ya no como los Santiagos y los Saldívares. Entonces ya pasa el tiempo, llega la revolución y acuérdense que estos ya independientes y como veían mucho terreno libre, Sí. vino un señor descendiente, bueno, dicen que por aquí era de aquí, pero se fue a vivir aquí a Los Mota. Es un ranchito que una comunidad a 2-3 kilómetros. Un señor que se llamaba, ahorita voy a acordar porque en Jerez está, Espinosa, apellidaba Espinosa, ahorita no me acuerdo bien el nombre, ahorita me voy a acordar. Vino y los convocó de que ya se venía la revolución, que era oportunidad de que tuvieran un pedazo de tierra, que si venían a la lucha de la revolución. ¿Y qué creen? ¿Se unieron? Hubo como 15 padres de familia de aquí de Los Aros que se metieron a la bola de la revolución. Que dijeron, sí, vámonos. Vámonos recio, ¿verdad? Entonces este señor los organizó y curiosamente mi abuelo paterno, Lolo, dijo que sí, contaba como con unos 18, 19 años, 20 años. Mi abuelo materno también. ¿Sus dos abuelos? Mis dos abuelos participaron en esa revuelta. Sí, para luchar porque habían muchas tierras que estaban solas y ellos con necesidad pues dijeron, bueno, vamos a ver qué. Sí. Y se lanzaron y se fueron. Se fueron varios años. Sí. Ese movimiento duró varios años. Nada más que la gente piensa que fue ahí no más de un año, no. Sí, ahí uno como que se imagina que todo fue de rápido y ay, se levantaron en armas, pum, pum, se pelearon y listo. No, fue varios años. Estuvieron en las luchas. Mi abuelo, tengo un tío en Estados Unidos que él tiene todas las condecoraciones de mi abuelito, tiene las batallas que participó todo aquí alrededor y en las batallas, claro, participó en la batalla de la Toma de Zacatecas, todos ellos participaron. Sí, Wow. Entonces tenemos mucha historia. Todos, ¿verdad? Muy jóvenes, dicen Bien que jovencito, 18 años. fíjese nomás que atrevidos. ¿Y se imagina cómo se han quedado esas madres de esos jóvenes? No, pues con el Jesús en la boca, Sí. como decimos coloquialmente. Pero mire lo que digo yo, y reflexiono a veces y digo, qué hombres tan valientes, porque daban su vida por un ideal. Ahorita convocamos a la gente, miren, vénganse, vamos a luchar por esto, por nuestros derechos, o vamos a la presidencia a ver qué nos dan o algo. Nadie va, porque tienen miedo. ¿Y qué les hacen? Nada, nomás nos van a decir que no. Pero fíjense, aquellos a dar su vida para que sus hijos, que fueron nuestros padres, y nosotros como nietos, tuviéramos algo. Y aquí están los resultados, mire, bendito sea Dios. Entonces, su esfuerzo no fue en vano. Claro que no. Oiga, entonces ellos se van. En aquel tiempo pues no había ni teléfonos, ni mucho menos. Yo creo que se iban y las mamás no sabían por meses qué pasaba con ellos, dónde estaban, hasta que de pronto yo creo que algún telegrama llegaba de pues andamos por acá, sí, ¿no? De hecho, ¿sabe qué pasó? Hay historias aquí de esos señores que los hacían muertos, porque unos regresaron a los 3, 4 años, ¿sí? 3, 4 Sí, años. pero otros no sabían de ellos porque fueron a luchar hasta Guanajuato a esas famosas batallas donde perdió un señor, un general, no me acuerdo cómo se llama su brazo. ¿De Álvaro Obregón? Álvaro Obregón. Fueron hasta allá, entonces los hacían muertos. Pues al año o año y medio llegaban, que pues se vinieron a pie perdidos porque no podían llegar. ¿Sí? Perdidos a pie, pero llegaron. Y otros que quedaron también allá en el campo. Y otros que ya no regresaron. No regresaron. Porque de aquí se fue varios hombres. Sí. Pues son los que participaban. Y bueno, hablando de los que regresaron y de los que lamentablemente no regresaron y solo Dios dónde hayan quedado, pero sus abuelos sí regresaron. Sí. Ellos Mis dos abuelos regresaron. ¡Wow! Regresaron y entonces ya se pusieron a trabajar y ellos ya siguieron con todo el tema, pero sucedió un fenómeno muy curioso. Sí. Duraron 2 años, 2, 3 años,
pero como ellos mismos a la hora de entrar a la revolución, al tomar las haciendas, ellos mismos quemaron las trojas del alimento que había, Sí. el maíz, se lo daban a los caballos. Sí. O sea, era tanto su coraje que querían de ya acabar con los latifundistas y los hacendados, que eso hicieron. Ahí también tenemos historias. Pero les afectó a ellos mismos porque regresaron, no habían sembrado, ¿qué comían? Y no había ni grano. Y no que había ni sembrar, grano, no ni había dónde, reserva, no nada. había nada. Y se vienen los años del hambre. Y se van mis abuelos y todos mis antepasados, ¿a dónde? Al norte de Estados Unidos, en burro. ¿En burro? Duraron 2 meses para llegar a la frontera y hay muchas historias de ese del año del hambre. Eso fue despuesito de la revolución. Yo calculo que fue por ahí como en 1917, 18, Sí. por ahí. Y se fueron a Estados Unidos y llegaron. Pero dicen que había tanta hambruna en todo el terreno o en todo el trayecto para llegar hasta Juárez que se tenían que prácticamente esconder cuando torteaban, porque la demás gente se daba cuenta que hacían ruido o olía humo a comida y venían y se los quitaban. Claro, pues es que todo el mundo andaba atrás Todo de una mundo, tortilla. así es. Era el año del hambre, donde dicen que fue sumamente difícil y quienes lo vivieron, Fíjese nomás. pues fue una temporada de que de veras fue de hambre. Fue de hambre. Ellos sí supieron lo que era hambre. Sí. Porque hay muchas historias muy tristes. Ha habido historias que buscaban en los moladares las suelas de los zapatos o de cualquier cuero, de cualquier montura, para cocerla y hacer caldo. ¿Cómo ve? Y ¿Cómo tener nos trae? algo. Ay, Qué feo. Nosotros nunca hemos vivido eso, gracias No, a Dios. hemos tenido la oportunidad de tener una mejor vida. Fueron hombres y familias que sufrieron mucho. Y es bueno que este video, una vez más, lo oigan las nuevas generaciones para que se den cuenta que lo que tienen, que lo valoren, Claro. ¿verdad? Bueno, entonces allá se estuvieron en Estados Unidos otros 3, 4 años. Hasta que ya empezaron a trabajar allá. Mi abuelo, uno de mis abuelos, trabajó en unas minas. Y el otro abuelo, creo, se fue para Minnesota, ¿sabe dónde? Bueno, hay historias. Me estoy yendo rapidito porque quiero entrar a otros detalles más locales. Entonces, regresan a ellos a su modo de vivir de más antes, porque todavía no les repartían las tierras. Sí, aparte. Entonces casi se pasaron unos 10 años para que les repartieran algo. Hasta cuando ya les llegó unos avisos de Zacatecas que ya podían tener ciertas tierras y les empiezan a decir que se apunten para que les den. Pero fíjese lo que es tener mentalidad de pobreza. Sí. Platican, mi tío me platicaba que mi abuelo le daban parcelas de 40 hectáreas, 2 o 3 la que él quisiera, unas para acá para Santa Rita y unas para acá para Nogales por acá. Sí. Y él nomás se conformaba con unas 2, 3 hectáreas. Estaban bien jodidos. Fíjese la mentalidad de pobreza. Sí. No, ¿para qué queremos tantas? Con unas, 2, 3 y ya. Poquito, lo que En pueda cuanto yo trabajar. siembre. Pues sí, y los entiendo porque no eran ni dueños ni un puerco. Y lo trabajaban también, ya volvieron a trabajar ahora con los hacendados que quedaron, con los que había, o los mismos productores de los Saldívares o de los de Santiago. Entonces ellos tenían que hacerse vivir, ¿verdad? Sí. Y ya le digo, entonces no los aceptaron, pero al fin del tiempo sí pudieron tener sus propias parcelas de 12, 13 hectáreas y al fin se hicieron vivir aquí en Los Aros. Y regresan ellos ya para Y trabajar aquí, las tierras. Pero regresaron a practicar métodos más futuristas porque ya habían ido a Estados Unidos. Ya habían visto Ya nuevas habían visto cosas. Sí. cómo se trabaja allá. Y empezaron a progresar poquillo. Ya cuando tuvieron las tierras y todo eso, y había este río, había muchos veneros de agua, había agua en abundancia. Aquí manaba todo alrededor el agua. Qué Sí, bonito. estaba muy bonito. Entonces ya estuvieron ese tiempo, pero entonces eso ya pasó la revolución. Empieza más la vida. Empieza más. así. Pero entonces ya por ahí en los años 28, 30 es que se viene la cristiada. El movimiento de la cristiada. Cierto, que acaba de pasar. Bueno, apenas estaban estabilizando, Sí, tratando de retomar una vida normal, de Así trabajar es. la tierra, de estar con su familia. Y se llega a ese movimiento que también, bueno, pues sacudió fuertemente a Jalisco, Sí. bueno, lo que es Zacatecas, ¿verdad? Así Que es, también llega sí. por aquí. Y ellos también les tocó pues la cristiana. También les tocó y le voy a decir por qué. Para mí ahora que he estudiado poquito y me he adentrado a conocer qué en realidad pasó, se me hace una guerra absurda. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué razón? Porque
una vez más tuvieron que entrar en batalla ya mis antepasados, mis abuelos, que ya eran hombres que, digamos, tenían 30 años, ¿no? 30 y tantos, porque ya había pasado, o 40. Entonces, se pusieron ellos prácticamente, esta guerra absurda fue la guerra del gobierno contra el clero, que es la iglesia. Prácticamente se pusieron a pelear hermanos con hermanos, primos contra primos, conocidos contra conocidos, porque había mucha gente con mucha fe. Claro. Cristiana, mucha fe católica. Entonces ellos, ¿cómo no los iban a dejar que ellos, ¿cómo se dice? Que practicaran su culto de la iglesia, ¿verdad? De su iglesia. Y prácticamente mis antepasados todos también eran muy católicos, ellos de mucha fe. Pues, pero como ya les había dado el gobierno tierra, entonces el gobierno me los forza. ¿Y qué crees que les dice el gobierno? Pues ahora ya les dimos tierra, ahora ustedes van a luchar por el lado del gobierno. Y éntrenle. Ahí no había opción. No tenían de otra. ¿Qué hacían? O sea, tú recibiste un beneficio y ahora tienes compromiso. Que dicen que vino aquí este general muy famoso de Jerez, ¿cómo se llama? O otro atrás de él. Otro atrás de él. Bueno, hay un general que es de víboras, ¿cómo se llama? El general López. López. Bueno, ese vino un poquito después, pero antes de él estaba otro. Que ese fue el que vino aquí y les dijo, ustedes tienen que tomar las armas al lado del gobierno. Y tienen que a todos estos que practican esa fe, pues les tienen que dar cuello. Y dice, qué triste, a sus propios hermanos, sus primos. Claro, obviamente no todos fueron, ¿verdad? Unos se desistieron y a esos tenían que hacer pelear. Y ese es el motivo de que también aquí hubo muchos conflictos en estas tierras entre familias, a raíz de eso. Pero bueno, entonces ahora, una vez más, mi abuelo fue uno de los indicados y el abuelo por parte de mi esposa, de los Saldívares, que también tuvo que ver mucho en ese conflicto, eran pues ahí medio dirigentillos, ¿no? Sí. Porque tenemos historias también de la familia que mi abuelo se escapó 4 veces de que lo colgaran. Los quisteros. 4 veces. Los quisteros, porque eran los líderes. O sea, él estaba del otro lado. Él estaba al lado del gobierno. Y los quisteros se vinieron aquí así por todo este cerro. Hubo unas batallas muy importantes aquí a un lado de la hacienda de este ladito de Briseño que se llama El Tesorero. Allí se llama ese cerro el Cerro de Godina. Hay una batalla muy importante. Cuando tengan chance, buscan a los historiadores de Jerez. Y de esa batalla estuvo muy significativa y hubo muchos muertos. Entonces ahí pelearon toda nuestra gente, ¿sí? Bueno, entonces fíjese cómo está la historia. Ya, ok, vamos a decir, el movimiento cristero al fin sobrevivieron unos, escondiéndose como pudieron, se pacificó eso, hicieron los acuerdos y ya, vivieron otros años de paz, de tranquilidad. Sí. De poder varios respirar. años de poder respirar. Bueno, ya se acabó ese movimiento, ya se arreglaron el gobierno y el clero, pues toqué a trabajar, a uncir las yuntas o los bueyes y vamos a trabajar las tierras que ya les había dado el gobierno. Y a progresar. Ahora sí. Pero ahí viene otro fenómeno. ¡Ay, no puedo creerlo! No. Esta historia está llena de... Y ya más o menos tienen una idea. En los 1940 no se les ocurre a unas gentes a Estados Unidos invitar a trabajadores para que se fueran de braceros a Estados Unidos. Los famosos braceros. Los famosos braceros. ¿Sí? ¿Y qué cree que de los aros? Pues eran emprendedores muy aguerridos. Ahí van. Pues vámonos de braceros. Se anotaron. Todos los hombres, yo creo, de aquí. La mayoría de los hombres se anotaron de aquí, eran bastantes. Y lo curioso del dato, de que se anotaron porque tuvieron muchas facilidades. Porque había un señor de aquí que se llamaba Jesús Saldívar, si es que no me equivoco el nombre, y él le decían el arriero, y ese señor tenía un familiar en la Ciudad de México, ya que había estudiado, importante, influyente, y él fue el que le dijo, oye, tío, hay un programa bracero y necesitamos, si hay gente fregada que quiere ir para el norte, yo los apunto y yo los anoto y para que se vayan. Pues luego los apuntaron. Todos emocionados, sí, vámonos. Luego dieron sus cuotas, lo que se requería, sus papeles, este señor les ayudaba. Platican que este señor no sabía ni leer ni escribir, pero como tenía el sobrino, le hacían las cartas y el telegrama y se lo mandaban. Ya tenemos, de aquí de la región, tenemos 50 hombres. Listos. Vengan por ellos. O les daban el papel y los iban creo, a
a Empalme, Sonora. Ahí era donde ya, de allí ya lo estaban esperando los americanos, se lo llevaban a trabajar al algodón. Bueno, ese es el fenómeno migratorio. Sí. ¿Sí? Entonces se van para allá, mis antepasados también. Pero en este caso ya mi abuelo ya estaba viejo, ya no se fue. Ah, ok. Pero sí se fueron todos sus hijos. Wow. ¿Sí? O no todos, una parte, se quedó uno nada más. Se fueron 2 de sus hijos y los demás, todos que se fueron a trabajar. Y entonces ya iban contratados y duraban y renovaban el contrato y se regresaban. Hay unas historias tan desgarradoras de lo que platicaban mi papá y mi tío, porque los echaban en trocas de redilas como si fueran animales, sin ir al baño. A llegar allí y ya después los pasaban al otro lado, pero con perdón de usted, los encueraban y los fumigaban para ver si no llevaban piojos. Los expulgaban, viera qué feo. Sufrieron mucho maltrato. Fíjese, Pero esa bueno. es la parte de la historia que no sabemos, No. porque nos hablan de un programa bracero en que Y ayudaban nos- a que la gente se ay, fuera, sí. les daban trabajo, etcétera. Los con amontonaban todas en las facilidades. barracas allí en Estados Unidos y los trabajos bien duros. Pero todavía así, aunque les pagaban centavos, rendía el dólar y los mandaban para acá. Y empezaron ya a mejorar también su vida. Y fue un ir y venir de los braceros. Entonces ahí es donde empieza como el tema migratorio. Allí empieza el tema migratorio de los migrantes, donde ahora yo ya formo parte, que ya les puedo decir. Sí. Porque ellos ya conocieron Estados Unidos y conocían aquí, entonces cuando se les topaba en duro, ya unos ya conocían y otros ya habían arreglado papeles, porque en ese tiempo los patronos te podían arreglar los papeles para que tuvieras libre tránsito y pudieras cruzar la frontera. Unos de mis tíos luego arregló, y nos eran 3 tíos, 4 tíos, y unos que eran primos hermanos de mis tíos y otros así, y les gustó y se quedaron en cierta parte, pero entonces vinieron por las familias, vinieron por la mujer ya arreglados. O sea, ya no solo iban y venían, No, ya vinieron por las familias. ya vinieron por las familias, las mujeres con sus niños chiquitos. Vamos. Vámonos, allá vamos a trabajar en Estados Unidos. Y así fue como también a mí me llevaron para allá. Terminé yo yendo allá. Yo conocí los Estados Unidos desde que tengo como 11 o 12 años. Y ha sido un ir y venir. Sí. Ahora, ¿por qué les platico todo esto? Porque los aros, porque allí era el tema de los aros. Los aros es una comunidad migrante muy conocida Sí. y reconocida de aquí. Y hay muchos migrantes muy exitosos. Hay mucha gente que le ha ido muy bien. Y estamos a prácticamente 13 kilómetros al norte de Jerez. Y somos el traspatio de Jerez. Y aquí se vive muy bien en esta comunidad. Ahora, los que ya fuimos a Estados Unidos, como en mi caso que nos llevaron, que yo fui y emprendí muchas cosas allá, pues me atrevo a decir que hay un 70, un 80% de población de Los Aro que vive en el norte de California, en Los Ángeles y un que otro por allá en Arizona, en Phoenix, Arizona. Un Unas que otras, 70%, estamos hablando de una gran cantidad Mucha de gente. personas que se han ido, pero que lo decíamos, ya no solo fue el tema de voy y vengo o me voy y mando dólares, sino ya fue el llevar familia, Sí. el empezar a mezclar, Allá. ¿verdad? De los lugares. Integrarse. A integrarse a aquel lugar, Así pero es. a no olvidar también su ¿No? terruño. Le voy a platicar algo y que también a ver si las autoridades ven esto, para que entiendan la importancia que tiene, lo importante que somos los migrantes para este país. Mucho. Por las remesas. Sí. Yo me involucré en los clubes zacatecanos, las federaciones de clubes zacatecanos. Yo dirigí en un tiempo mi club aquí comunitario y también fui parte y miembro de la mesa directiva del norte de California, allá. Entonces me di cuenta de muchas cosas. Pero le voy a decir un fenómeno muy bonito que ojalá todos los gobernantes, desde presidentes municipales, diputados, todos los que estén, congresistas, todos los que estén dentro del gobierno, hasta el presidente que se dé cuenta. Aunque ya se dio cuenta porque lo oigo ahí en las entrevistas que dice que somos héroes, pero tiene mucha razón y le voy a decir por qué. Porque la cantidad de dólares que se mueven o que mueven esos individuos, porque nosotros, a pesar de que al principio nos tenían como traidores porque nos fuimos de nuestras tierras a trabajar a otras tierras, yo viví eso desde que nos decían que éramos traidores. Cuando pasábamos en la frontera nos decían los aduanales que éramos traidores y nos decían eso para extorsionarnos y Oiga, para quitarnos nomás. dinero y nos lo quitaban. Pues uno que sabía de leyes.
Y además confundido, medios rancheros silvestres apendejados, antes diga, ¿no? Abusaban de Y nosotros. se aprovechaban, claro. aprovechaban como no se imagina. Y les llamaban traidores. Sí, a mí me llegaron a llamar traidores con la pistola así, ¿qué andas haciendo tú? Que tú no eres, que esto, que el otro, ¿qué vas para allá? Y si no, aquí te vas a caer para dejarte pasar. En los carros, viera qué feo. No, cosas que desconocemos Sí. por completo, Bueno, de verdad. Y ese tema es muy amplio, pero después se los voy a contar. ¿Merecerá Ahora vamos. plática aparte? Será plática, pero déjele comento algo que es muy importante, que quiero que quede grabado. Es muy fácil entender la contribución de los migrantes y si le echan matemática ahorita de lo que les voy a decir, me van a dar la razón. Pero somos héroes y nosotros amamos a nuestra tierra. Sí, Aunque nos fuimos para allá, somos mexicanos y a veces más mexicanos que los mexicanos. creo que sí. Porque no dejamos de invertir, no dejamos de venir como yo, fue un ir y venir. Sí. Yo vine aquí por mi esposa y aquí, y mire, ya estoy establecido, 6 años ya que tengo aquí, que me regresé, ¿verdad? Ya esa fue la otra parte de su historia. Pero ahora le voy a decir, mire, solo en Jerez hay parece de 50 a 60 comunidades. En cada comunidad se celebra un santo patrón y hay festividades. Sí. Hay rodeos, charreadas, bodas y quinceañeras y qué sé yo. Los norteños, los paisanos o connacionales o migrantes como nos nombren, paisanos, venimos a hacer nuestras fiestas aquí. Sí. Y venimos a celebrar las festividades de nuestras comunidades. Póngase, le voy a dar un dato que sucede solamente en Los Aro, pero se aplica en todos los demás. Un individuo cuando va a venir a su tierra de Estados Unidos se trae mínimo 4 o 5 mil dólares. 4 o 5 mil dólares. Eso es el mínimo para pasearse en su tierra, para agarrar la banda, para darle la ofrenda al santo patrón, para comprarles flores, para lo que ustedes quieran, para mandarle Claro. a la familia que se quedó aquí a que compre el estreno, para las fiestas y a pintar la casa. Le invierten aquí. Invierte. Sí. Dice, mínimo de 4 a 5 mil dólares por individuo, por individuo. Entonces, se vienen, como en el caso aquí de estas fiestas patronales que están pasando aquí, se vienen, vamos a decir, 40, 50 familias. ¿Cuántos miles de dólares no son esos? 5 por 5, 25, son 250 mil dólares que se van a rolar aquí. Pero hay otra cosa. Los que se quedaron allá, que no tienen papeles, que no pueden venir, Sí. mandan. Sí. Ahí le van otros 3 mil dólares, papá, mamá, y no podemos ir nosotros, pero ustedes agarren la banda y se la dan allá al Diviértanse. santito, diviértanse y compren y todos, porque la festividad va a estar buena. Sí. Sí, ok, fíjese. Entonces ya ve cómo va aumentando. Eso es nada más en una comunidad, pero hay otra cosa que la gente no sabe. Venimos los norteños y venimos los paisanos y entonces vemos que, pues bueno, ya traemos nuestro dinero, lo empezamos a invertir, pero vemos que tenemos que construir nuestra casita. Y también Entonces va- nos vamos endeudados, mija. Nos vamos endeudados todavía con otros 5 mil dólares, aparte de los que ya los gastamos, que habían traído, sí. para invertirlo aquí, para construir nuestras casas. Sí. Entonces, si ve la derrama económica que tiene, le estoy hablando de una comunidad. En Jerez tenemos 50 y tantas. Y cuando yo lo he notado, cuando voy a Jerez, nada más cuando hay alguna, hasta yo pregunto, cuando veo mucha gente que viene, hay bandas y que hay mucha algarabía, Sí, que se ve el movimiento que se ve el ahí. movimiento, les pregunto, ¿dónde es la fiesta patronal? No, pues que hora fue en la Gavia, no que hora en Tetillas, Sí. no que hora están en el Cargadero y que hora están en los Juárez, ¿sí? Cierto. Toda esa gente es la que origina un flujo de dinero enorme, pero muchas de estas autoridades, muchas gentes y mucha gente no entiende eso. Yo sí lo vi. Entonces, ok, tenemos eso, sucede en un municipio. ¿Cuántos municipios tiene Zacatecas? ¿Cuántos municipios tiene todos los estados de todo Estados Unidos, de todo México que mandó migrantes? Es un dineral, a caudales, diría mi papá, dinero en carretillas. Eso. ¿Eh? Entonces, ¿usted cree que no merecemos que ya no nos vean como traidores, que nos vean como contribuidores a aportar algo a esta nación? Claro. Que sí es cierto. Y ahí se los demuestro. Hagan sus matemáticas. Discúlpenme, me emociono porque No, yo formé no, parte de eso. excelente,
excelente. No, yo no sabía que los llamaban así. ¿Sí? Jamás me imaginé porque pues yo siempre tenía Sí. la idea que son los que nos dan vida y nos dan Sí, movimiento. sí, sí. Hablando en lo local, en Jerez, pues sin los migrantes es. no somos nada. Así es. No llega nada. Bendito sea Dios. Entonces ya pues la historia moderna es de que aquí seguimos, unos haciendo el sueño americano allá y otros aquí, ya empezamos a jubilarnos, muchos de mi generación ya se regresaron a su pueblo Sí. y aquí a vivir. Don Arturo, pues muchísimas gracias por compartir aquí con el canal pues todas estas anécdotas, todas estas historias que nos ayudan a valorar más a tanto a las personas migrantes, aquellos que han luchado tanto, como a todos nuestros antepasados que les tocaron vivir esas épocas Sí. tan difíciles, tiempos de veras duros en que Pobrecita gente. ni siquiera nos podemos imaginar. No. Pero que gracias a estas pláticas, bueno, pues tenemos ahora sí que pues un amplio magno de todo lo que pasó, porque no es solamente la historia que viene en los libros, donde solamente nos hablan de los héroes, ¿verdad? Así pero es. también hubo héroes anónimos, muchos Así es. nombres que no sabemos, pero que participaron Así en es, esos sí. movimientos, que bueno, pues ahora sí vinieron a mejorar la vida de muchas familias. Y que Así aquí es. estamos nosotros disfrutando de todos esos beneficios. De veras, muchísimas gracias, don Pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de ventilar todo eso que traigo aquí y que a lo mejor va a quedar plasmado, a lo mejor alguien lo va a escuchar y alguien se va a identificar y alguien va a ver y alguien se va a documentar y van a hacer Sí. libros y van a hacer documentales, van a hacer historias, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Claro. Para vivir todos mejor, para aprender del pasado, Sí. para valorar y vivir mejor en el presente. Muchísimas gracias a ustedes. Así como lo acaba de decir. Y amigos, nosotros así es como nos despedimos de este video. Les invitamos para que nos dejen sus comentarios. Si ustedes también tienen historias que compartirnos, por favor háganlo en los comentarios. Ya saben que los leemos todos y los invitamos para que sigan más de nuestros videos. Yo soy Alma Coronel y nos despedimos acá desde Los Aro Jerez. Gracias. Gracias.